¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian derechos de propiedad. Por lo tanto, digamos, o sea, es inherente a la existencia del ser humano, en la inherencia a los sectores, digamos, justamente tiene que ver con la cooperación social. Cuando vos dividís el trabajo, justamente lo que haces es especializarte en algo, ¿sí? Y otro, digamos, se especializa en otra cosa y ahí hacen intercambios. Y eso aún así vos lo podrías hacer, aún en casos donde una persona sea estrictamente más productiva en todo respecto a otra, por el solo hecho de que, digamos, esto, digamos, David Ricardo, él, digamos, lo hizo con lo que se llama la ventaja comparativa, digamos, los austríacos, en ese libro, por ejemplo, se llama Ley de Asociación de Ricardo. En el mercado hay lugar para todos. Es decir, porque aún, digamos, cuando vos fueras mejor que yo en todas las cosas, hay algunas cosas que vos sos más productivo relativamente, entonces te conviene dedicarte a eso y trasladar esa otra tarea a otra. O sea que en el mercado hay lugar para todos, no es que no hay, o sea, no hay lugar para todos en el mercado cuando se ponen restricciones, por ejemplo, como los salarios mínimos. Es decir, eso, digamos, genera, o digamos, o sea, vos ultrarregulás el mercado laboral, digamos, como ser el caso argentino, digamos que Argentina tiene las leyes, digamos, del fascismo, que son las leyes de la Carta del Laboro, de Mussolini, entonces, digamos, claramente eso ahí después te genera problemas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el desempleo. O sea, esa es una de las tantas cosas. Además, es interesante porque en el mercado no hay violencia, es todo lo contrario. De hecho, Bastiat decía que donde entra el mercado no entran las balas, o como decía, digamos, Bertrand de Jouvenet, donde reina el mercado, las costumbres son dulces, porque en el fondo la única forma en que yo tengo de sobrevivir es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, yo podría odiarte, Jorge, podría odiarte literalmente, pero si yo te trato mal y vos no comprás el bien que yo vendo, yo voy a la quiebra. De hecho, el propio Adam Smith lo señalaba. O sea, a vos no te llegan los bienes por la benevolencia del carnicero, del cervecero. No, digamos, el tipo hablas, o sea, llega por el interés de él, pero no te habla, digamos, de su interés, sino que te habla de las cosas que a vos te sirven, ¿no? O sea, de lo bueno que podría ser el bien que yo produzco. O sea, yo te voy a tratar de convencerte de lo bueno que es que me escuches hablar de economía y me pagues por ello, digo. O sea, con lo cual, lejos de generar un problema de inestabilidad, de relaciones, justamente genera todo lo contrario. O sea, lo que hace es fomentar la paz entre los seres humanos. Y entonces, digamos, si vos tenés mejores niveles de vida y además convivís en paz, digamos, o sea, ¿quién es alguien para determinar cuál es el nivel de felicidad que, digamos, o sea, eso, digamos, o sea, eso estaría, eso Hayek lo explicaría, digamos, dentro de lo que fue su último libro, La fatal arrogancia. Pero hay más cosas, digamos, tremendas. Por ejemplo, el tema de la explotación y los grandes beneficios, eso es una gran contradicción en sus términos. Porque es interesante porque si entonces los capitalistas, los malditos capitalistas, que son lo único que le importa hacer es ganar dinero, es interesante porque cuando vos mirás la lógica del progreso tecnológico, el progreso tecnológico, como lo describimos antes, es que, dada la misma cantidad de trabajo, vos podés producir mucho más. Eso es el progreso tecnológico. Es decir, entonces, es interesante porque si vos estabas explotando a los trabajadores, el último que tendría incentivo a generar un progreso tecnológico sería el empresario, porque justamente lo que haría es bajar la cantidad de trabajo y así eliminaría, digamos, o sea, se le bajaría la explotación, sería algo que iría en su propia contra, es decir, no tendría sentido, no aparecería nunca el progreso, digamos, tecnológico, o sea, digamos, desde el punto de vista de esto de la explotación. De hecho, también la cuestión de la robotización. A ver, digamos, o sea, los robots, digamos, van a generar eso, de vuelta. Es un problema, de vuelta, de mirar mal el análisis de mercado que tiene que ver con esto que explica tan brillantemente Hazlitt en su libro La economía en una lección, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Bueno, el mal economista solamente mira un mercado y no tiene en cuenta los efectos sobre otros mercados, ni tiene tampoco en cuenta los efectos hacia adelante. Es decir, digamos, la diferencia entre hacer equilibrio parcial de un solo periodo y hacer equilibrio general intertemporal vendría a ser. Entonces, alguien, yo robotizo mi planta.
Bueno, para algo lo hago para ganar plata de vuelta. Ahora, ¿qué hago con esa plata? ¿Qué hago con esa plata? La consumo, genero puesto de trabajo en otro lado. Digo, la invierto, creo yo, puesto de trabajo y mejoro la calidad y el precio de los bienes y le mejoro la vida a todos porque además tiene más plata para gastar en otras cosas. Digamos, la ahorro y eso se convierte en inversión en otro lado. Es más, mirá que puedo llegar a ser tan perverso, tan complicado como ser humano que la hundo en la tierra. Hago desaparecer ese dinero. ¿Sabes qué? Digamos, se achica la cantidad de dinero, la economía, el nivel de precios es más bajo, se beneficia entre toda la población y beneficia más a los que son más castigados por el impuesto inflacionario, los beneficiaría muchísimo más, porque digamos, esa situación sería algo que los beneficiaría. Pero no solo eso, el tema de la innovación, digamos, como algo generado del Estado, eso también es una falacia. Porque si fuera así, entonces, quiere decir que yo mañana mando un decreto y digo, créase la teoría de la relatividad. No, la teoría de la relatividad la generó un señor llamado Albert Einstein. Y por lo tanto, digamos, el Estado no resuelve nada. El Estado, digamos, en realidad es una organización violenta que vive, ¿sí?, de una fuente coactiva de ingresos, porque nadie paga voluntariamente los impuestos, te lo sacan a la fuerza. Y cuando vos querés financiar algo, vos querés dar un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y lo que tenés que tener en cuenta es que eso genera no solo un daño emocional sobre aquel que estás robando, sino que además, es decir, vos lo que estás haciendo le generás un daño directo por las cosas que deja de consumir y todos los efectos, digamos, asociados a ese daño que vos hiciste. Entonces, digamos, de hecho, es interesante cuando Juan describe el proceso de cómo se repartió la tierra en Argentina, digamos, se hizo desde el Estado, la organización criminal. ¿Y con qué se financió ahí? Alguien lo financió con impuestos, con lo que fuera, pero digamos, lo financió de alguna manera y con eso le hizo daño. Después la idea de igualdad, digamos, cuando uno mira, digamos, vamos bien para atrás y en el liberalismo, nos encontramos con John Locke. Y justamente habla del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y la igualdad que consagra el liberalismo es la igualdad ante la ley. Entonces la pregunta empieza a ser de índole moral. ¿Qué es lo que, digamos, por qué motivo yo me creo dueño de robarle algo a alguien para dárselo a otro? ¿Por qué, digamos, estoy convalidando el robo? ¿Por qué convalido la violencia? ¿Por qué convalido la desigualdad ante la ley? Es decir, si yo quiero que todos seamos iguales por la fuerza, eso es tremendamente violento, porque afortunadamente y gracias a Dios somos todos distintos. Eso es lo que genera la cooperación social, eso es lo que promueve la paz. Y si vos vas a pasar con la guillotina igualadora, va a ser profundamente salvaje. Por eso a mí me encanta siempre el caso, digamos, de Procusto en Grecia, ¿no? Un tipo que tenía una obsesión con la igualdad. Entonces invitaba a la gente a su casa, los alcoholizaba, ¿sí? Y después entonces los invitaba a dormir. Y él tenía una cama. Y si él era más largo que la cama, le cortaba las piernas o le cortaba la cabeza. Si era más ancho, le cortaba, digamos, los brazos. Y si era más corto, lo estiraba hasta matarlo. Entonces, digamos, imagínate en esta locura, entonces todos tenemos que tener, por ejemplo, la misma estatura promedio. Bueno, los partidos de básquet serían un desastre. O imagínate un partido de tenis para que yo, pueda jugar contra Federer, le corto un brazo o una pierna a Messi para tener un partido, digamos, no funciona así. Es decir, no funciona dañando al que crea riqueza. No va a estar mejor el que está peor porque vos estás dañando al que crea riqueza. Y querer igualar todo para arriba es imposible porque violenta la restricción de presupuesto. Violenta, digamos, el problema de la escasez. Entonces, para eso se inventó el sistema de precios, justamente para que se asignen los recursos. Y ahí hay otro tema que es muy interesante, que es qué pasa, digamos, con la lectura esta, digamos, del problema ludita. ¿Qué pasa cuando vos generás una renta en un sector? Bueno, eso es un mecanismo de atracción de recursos. Es un mecanismo de atracción de recursos. Ahora, ese mecanismo de atracción de recursos, si vos violentás la señal de precio,
porque te la apropias de algún modo, no sé, te cobro retenciones, te cobro más impuestos, te saco la renta de lo que vos quieras. Bueno, en ese mecanismo vos lo que haces es que como los recursos tenían que pasar del sector B al sector A, que es el que está floreciente, y vos le metés una restricción, ¿qué pasa? Vos el sector B lo destruís, lo precarizás, y el sector A, que es el que se tiene que expandir, no se expande. Entonces, si vos lesionás la señal de precios, digamos, en cuanto a bienes. Lesionás la señal de precios en cuanto a salario, porque los regulás y ponés salario mínimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos vas a tener problemas para crear puestos de trabajo. Entonces, cuando vos tenés problemas para crear puestos de trabajo, ¿qué pasa? Vos fíjate, los jóvenes empiezan a no conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Emigran. Es más, si ese problema es demasiado acuciante, no se produce la acumulación de capital. Y si vos no producís acumulación de capital, digamos, las personas tienen menos máquinas, por decirlo de alguna manera, per cápita, y por ende la productividad es menor, y por ende los salarios son menores, y por ende te aumenta la cantidad de pobres indigentes. Y si ese proceso está, digamos, complementado con restricciones en el mercado de bienes, o sea, llámese vulnerar la señal de precio, vulnerar los regímenes, digamos, bajo los cuales producís, y vulnerar las lógicas del mercado del trabajo, vos lo que vas a generar es una explosión de desempleo que a los que más va a castigar es a los más jóvenes, que son a los outsiders del mercado, es decir, los que tienen que ingresar. Entonces, dada la restricción, el mercado laboral no ingresa, por eso se te van del país, que es una, digamos, de las cosas aberrantes que nos está pasando. Y después, digamos, otra cosa para, digamos, también marcar, a ver, al mundo le fue bien desde la segunda mitad en la segunda mitad del siglo XX en adelante, no gracias al keynesianismo, sino pese al keynesianismo.